Hemos experimentado cambios abruptos en los últimos 2 años. Tanto planes como presupuestos tuvieron giros inesperados. Todo un modelo empresarial tuvo que ser cambiado. Los gastos de los empleados dejaron de ser los mismos. De ahí la importancia de tener visibilidad en el buen manejo de las políticas establecidas. Esto permitirá solucionar errores en transacciones antes de que sea demasiado tarde. Analice todos los otros tipos de gastos e identifique los ocultos. Gestione los presupuestos antes de que se haya hecho el gasto. Obtenga reportes detallados. La agilidad organizacional es la única respuesta para el control de los costos. Hay que además controlar el gasto desde las políticas antes de que suceda. Y recuerde que para eso y mucho más están las herramientas de SAP Concur. Permítanme platicarles de nuestra invitada. Ella es egresada de la UAM Xochimilco en Comunicación Social. Tiene 10 años de experiencia en medios editoriales y radiofónicos, además de digitales, especializados siempre en turismo y reuniones. Actualmente es editora digital en MDC, The Event Planners Magazine. Ella es Anaí Medrano, quien abordará el importante tema de compliance, un traje a la medida. Y dando cierre a este valioso bloque, Eric Dubón, experto SAP Concur, aportará la visión de SAP Concur. No olvidemos una cosa al escuchar a estos dos expertos. El control y el cumplimiento son áreas cruciales este 2022 para impulsar crecimiento y apuntalar la implementación tecnológica. Incluso algo tan complejo como el compliance es un traje a la medida. Recordemos que el compliance tiene su origen en los países anglosajones, cuando la industria y el comercio comenzaron a practicarse más allá de las fronteras, y surgieron acciones fraudulentas como sobornos, corrupción, acaparamiento de mercados, competencia desleal, entre otras malas prácticas. Con este antecedente, y para exigir el cumplimiento de estándares normativos y éticos tanto al interior como al exterior de las empresas, surge el compliance o cumplimiento normativo. Actualmente, las compañías deben apegarse al marco regulatorio en diferentes áreas y sectores, como el financiero, de salud, laboral, penal, medioambiental, fiscal, etc. En México, no cumplir con esta regulación puede incurrir en problemas legales, con el surgimiento en 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que incorporó en su artículo 421 el llamado Compliance para Empresas, el punto de arranque para presentar denuncias por la vía penal, pues antes solo se asumía una responsabilidad civil, mercantil o de otro rubro. En 2016, esta legislación procesal sufrió una modificación importante a su articulado, cambiando las normas existentes para procesar penalmente a personas jurídicas, señalando la necesidad de que las empresas contaran con un panorama de cumplimiento normativo o compliance. El compliance es un traje a la medida, pues se aplica según el ámbito en el que se desempeña la empresa y en función de la propia regulación aplicable a dicha empresa. Con base en esto, se crea el mapa de riesgos de una compañía. De acuerdo con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diseñar una estrategia corporativa sirve para anticiparse a posibles riesgos. El compliance permite atender e identificar los siguientes: gestión de órganos de administración de empresas, outsourcing, insourcing, conflicto de interés, falta de diligencia, lealtad o compatibilidad entre los órganos de administración empresariales, riesgos laborales como políticas de igualdad y no discriminación, seguridad social, criterios de reclutamiento, entre otros. Conflictos sindicales, cuestiones financieras, ya sea lavado de dinero, pagos y cobros de comisiones ocultas, reglas de etiquetado, certificación de productos, gestión urbanista y fabricación y producción, como emanación de gases, clasificación de residuos sólidos, manejo de sustancias controladas, secreto industrial y comercial, etc. Y políticas de resguardo y blindaje de información. Un ejemplo se da en Europa, donde los despachos de abogados que manejan información sensible de sus clientes deberán resguardarla en un lugar seguro, como un disco duro o computadora
que no tenga conexión a Internet, debido al riesgo que implica mantenerla online. Aunque aún hay recovecos en las leyes y es difícil unificarlos en todos los países, incluyendo México, es vital adquirir plataformas que ayuden a la seguridad online y así reducir los riesgos en la comunicación y la infraestructura informática de una empresa. ¿Ya cuentas con una plataforma que te ayude a mantener un blindaje? El compliance permite a las empresas atender un marco regulatorio en diversos rubros: laboral, seguridad social, fiscal, regulación genérica, regulación penal y los propios de la actividad en cada sector empresarial. Como son las mismas empresas las encargadas de evitar aquellas conductas que puedan ser sancionadas de forma grave, es necesario que conozcan y gestionen adecuadamente todos sus posibles riesgos. Un programa de compliance o cumplimiento normativo dentro de una empresa integra varios rubros. Entre estos, manuales de organización, reglamentos internos, canales internos de denuncia, procedimientos adecuados para la toma de decisiones, mecanismos de control interno, herramientas para documentar operaciones y verificación de información. Actualmente en el país hay una complejidad de obligaciones jurídicas a nivel legal, reglamentario y de normas oficiales que las empresas tienen que cumplir. Gracias al compliance, las empresas pueden identificar ese marco jurídico para saber cuáles son los riesgos que se derivan a partir de este. Los especialistas en el tema se encargan de diseñar las denominadas líneas de defensa, considerando 3 aspectos: regulatorio, de competencia económica y reputacionales. Por ejemplo, en México, una reconocida cadena hotelera lanzó una convocatoria laboral en la que excluyó a personas con discapacidad. Otro ejemplo muy sonado fue el de una reconocida cadena de restaurantes que descartó en su vacante de trabajo a mayores de 25 años, lo que ocasionó una demanda por parte de los postulantes que rebasaban dicho rango de edad. Estas empresas no solo enfrentaron un litigio, sino que sufrieron desprestigio social por discriminación. Los sectores donde se tiene mayor beneficio al aplicar el compliance, debido a que cumplir con el marco regulatorio es obligatorio, son bancario y financiero, salud y medicamentos, transporte y movilidad, energético y telecomunicaciones. Ahora, hablemos de algunos de los principales beneficios de incorporar el compliance a una empresa. Me referiré a 4 aspectos relevantes. 1. Identificar las regulaciones que se exponen como organización. Como lo hemos señalado, hacerlo reducirá los problemas legales y todo lo que conlleva. 2. Evitar los fraudes de manera interna, no solo los intencionales, sino los que se practican por cierta comodidad. Pongamos un ejemplo. Debido a la tramitología interna, algunos empleados optan por no reportar ciertos gastos en teoría pequeños o no deducibles, como propinas, comidas callejeras, taxis, etc. Y aunque la cantidad en apariencia es insignificante, al multiplicarla por cierto número de empleados, esta se incrementa de tal forma que el monto puede llegar a sorprender. De hecho, representa el presupuesto para arrancar algún proyecto o agilizar un proceso. Contar con ayuda para identificar el fraude no intencional se torna indispensable. 3. Racionalizar el gasto. El dinero bien gastado se traduce en capacidad operativa y favorece la innovación y el crecimiento, pero si no se optimiza puede generar deuda al salirse de control hasta el punto de poner en riesgo a una empresa. De ahí la importancia de contar con instrumentos que nos ayuden a hacer uso racional. Es de suma importancia cerciorarse de que el gasto está representando un beneficio de cada área, para cada unidad de negocio e incluso para cada región y no al revés. Imagina los beneficios de adoptar herramientas tecnológicas que contribuyan al equilibrio de las cuentas, considerando e integrando el factor humano para crear en conjunto una estrategia que analice hacia dónde se quieren canalizar los gastos y cómo lograrlo. 4. Mejorar la reputación. Algo vital en la actualidad, como lo describen los ejemplos a los que hicimos referencia anteriormente, incurrir en un delito, incluso sin saberlo, puede dañar seriamente la imagen de una compañía. No olvidemos que hoy las redes sociales nos exponen y el tiempo de difusión es muy veloz.
A pesar de dichos beneficios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, mientras que el 47% de las empresas en México cuentan con áreas de cumplimiento, en las pymes apenas el 5% lo tiene. Ha sido en los últimos años cuando las grandes empresas adoptaron y fortalecieron sus estructuras legales internas especializadas en medidas anticorrupción, mejor conocidas como áreas de compliance. En el caso de las grandes compañías, se incrementó de 24% hace 3 años a 47% las que ya cuentan con el cumplimiento normativo, señala el INACIPE. Entre las empresas se encuentra la alemana Siemens y las nacionales Cemex y FEMSA. Por otra parte, de acuerdo con el documento Perspectivas de la Alta Dirección en México 2020 de la consultora KPMG México, los cambios regulatorios son la principal amenaza que perciben los empresarios. De los más de 1,000 tomadores de decisiones consultados para el estudio antes señalado, el 63% así lo refirió. Lo anterior, debido a los riesgos y costos adicionales que pueden derivarse de las modificaciones sustanciales en las normativas vigentes. Por ello, destaca una vez más la importancia del compliance. Finalmente, hablemos de los retos. Punto número 1. El capital humano. Es muy importante contemplar la figura del Compliance Officer en una empresa, pues es el responsable de prevenir, gestionar y controlar cualquier riesgo, ya sea legal, financiero y ético. Esta figura evolucionó y pasó de ser consultor a participar en la toma de decisiones, por lo que su expertise en temas normativos es indispensable. También es viable contratar asociaciones especializadas o despachos externos. El siguiente punto se refiere a los procesos. El compliance debe conformarse por controles eficientes, procedimientos sólidos y canales éticos. Cada uno de ellos debe someterse a una reevaluación periódica para prevenir riesgos como corrupción, competencia desleal, mal manejo de datos personales, entre otros. Finalmente está la transformación digital, que facilita los medios para minimizar y controlar los riesgos de toda la cadena de valor mediante herramientas de Governance, Risk and Compliance y Analytics, cuyo modelo permite mantener una visión general de los procesos empresariales y gestionarlos a detalle para asegurar el aspecto económico y operar acorde con las leyes vigentes. Como hemos visto, el compliance es todo un reto, pero también cumple un rol fundamental al identificar, prevenir y gestionar riesgos normativos, operativos o legales asociados a la actividad empresarial. También contribuye a crear una cultura que fomente la ética y el cumplimiento. ¿Y tú? ¿Ya implementas el compliance en tu empresa? ¿Y conoces qué herramientas específicas pueden contribuir al cumplimiento interno y externo de esta normatividad? Y ahora, los expertos de SAP Concur, desde su experiencia con sus clientes, hablarán más sobre este tema. Gracias, Anaí. Estoy de acuerdo contigo. Es vital para toda organización lo que nos has presentado. Sin un buen diseño de políticas, las empresas pueden padecer consecuencias muchas veces irreparables. Yo definiría a compliance como la gran estrategia preventiva. Eric Dubon, Senior Solution Consultant de SAP Concur para Latinoamérica, dará importantes consejos para nuestros clientes. Por ejemplo, ¿sabían que hay fraudes no intencionales y que estos son muy frecuentes? Así es. Anaí, gracias por ponernos en contexto con el tema de control y cumplimiento. Retomo lo que comentaste acerca de los sectores que se pueden ver más beneficiados al controlar el tema del cumplimiento. Sector bancario, salud y medicamentos, transporte y movilidad, el sector energético, telecomunicaciones, etc. De hecho, no solo son los beneficios que pueden obtener, además en su industria el cumplimiento regulatorio es obligatorio. Temas como la privacidad de los datos de los empleados, tener bien identificados los gastos de cada razón social, incluso la seguridad informática que les ofrece una plataforma como SAP Concur. Pero más allá, me gustaría resaltar que muchas veces las compañías están en el entendido de que ya controlan el gasto y el fraude en el interior, porque no se puede gastar menos de lo que ya gastan, pues la operación así lo demanda. Pero déjenme comentarles que existe un concepto que llamo racionalización del gasto.
Y significa que se vale gastar, pues al final se va a traducir en ingresos para la compañía. Sin embargo, ¿sabemos en qué se está gastando más para cada región? ¿Para cada unidad de negocio? ¿Para cada estado o país en donde tenemos operaciones? ¿Y por qué es tan importante saberlo? ¿Qué pasaría si descubrimos que estamos gastando en algo que nunca nos genera ningún beneficio? Por ejemplo, si los gastos de esa unidad de negocio específicamente se concentran en el transporte y en realidad hay maneras de evitarlo o hacerlo deducible para disminuir el monto. Quizás sea un tipo de gasto que no le dé gran valor agregado a nuestro negocio, cuando a las otras unidades de negocio sí les podría generar valor. Tan solo les pido que mediten un poco en ello. Quizás sea difícil o laborioso e incluso tardado obtenerlo. Y ahí es justo donde una plataforma como SAP Concur hace sentido, porque nos va a ayudar a identificar los patrones del gasto. Y a veces no solamente es tener la plataforma, eso no es suficiente. ¿De qué sirve tener un auto Fórmula 1 sin un Checo Pérez que sepa conducirlo y nos lleve al podio? Concur es un servicio que incluye al conductor, al ejecutivo de servicio al cliente, con su expertise y su análisis. Incluso se puede contratar al consultor que ayude a la estrategia de inteligencia de negocio, para el gasto de empleados, obviamente, con el servicio de Consultative Intelligence, que es lo que ofrecemos a nuestros clientes. Existe otro concepto del que me gustaría hablar, y es el fraude no intencional. Sí, me refiero a aquellos empleados que al interactuar con un proceso burocrático ni siquiera intentan reportar fidedignamente los gastos no deducibles, como las propinas, los taxis, las comidas en la esquina, los gastos duplicados, etc. Y quizás 50 pesos no hagan mucho la diferencia, pero multiplicados por todos los empleados de todas las unidades de negocio y a lo largo de todo un año, hagamos la cuenta, 50 por 100, comprobaciones al mes, por 12 meses al año, son como 60,000 pesos. Y eso si solamente son 100 comprobaciones y solamente inflé mi cuenta por 50 pesos. Bueno, lo dejo como reflexión porque muchas veces existe esa sensación de haber optimizado la operación, pero nos hemos topado con que nuestra plataforma siempre encuentra varios puntos de mejora, aún en las compañías más estrictas con el gasto.